Continuamos en France 24 con toda la información internacional y empezamos este especial informativo sobre las implicaciones del traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Vamos a ver imágenes en directo a esta hora de lo que ocurre en esa parte del mundo. Y es que hoy, 14 de mayo, se cumplen 70 años de la fundación del Estado judío. En esta misma fecha se inaugura la Embajada de Estados Unidos en la histórica ciudad. Así, el gobierno de Donald Trump cumple su promesa de campaña, con la que además reconoce oficialmente a Jerusalén como capital de Israel y aumenta la tensión en la región con los palestinos, que entre tanto siguen reclamando la devolución de los territorios ocupados. En ese contexto, siguen las protestas en la Franja de Gaza en la llamada Marcha del Retorno. Hay ya más de 37 personas fallecidas y más de 500 heridos por fuego de las fuerzas judías. La situación es tensa en esa región del mundo y nosotros vamos a estar analizando con ustedes y con la ayuda de 8 de nuestros corresponsales en todo el mundo la situación. Antes de iniciar el análisis, veamos el siguiente informe sobre lo que representa esta fecha. La ley que permite el traslado de la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén existe desde hace 22 años, aunque Donald Trump es el primer presidente en ponerla en efecto. Veamos el recuento de Federico Cuellar Verena. Estados Unidos de América tiene el derecho absoluto de establecer su embajada en una ciudad capital, cualquier capital. Claramente, Jerusalén es la capital de Israel. 23 de octubre de 1995, el Congreso estadounidense aprueba la ley de embajada en Jerusalén, 2 años después de la firma de los acuerdos de paz de Oslo. Aprobada por unanimidad, autoriza el traslado de la Embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén. Sin embargo, una cláusula en el texto permite al presidente en ejercicio posponer su aplicación por 6 meses. El presidente puede suspender la limitación establecida en la sección 3B por un periodo de 6 meses si determina e informa al Congreso por adelantado que tal suspensión es necesaria para proteger los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta suspensión fue utilizada por Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama durante sus respectivos mandatos, a pesar de que los tres declararon lo contrario durante sus campañas presidenciales. Jerusalem is still the capital of Israel and must remain an undivided city. As soon as I take office, I will begin the process of moving the United States ambassador to the city of Israel. I continue to say that Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before and I will say it again. 22 años después de la aprobación de la ley de embajada de Jerusalén, Donald Trump se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en dar el paso, rompiendo con 70 años de precaución diplomática. Es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como capital de Israel. Tras el anuncio de una cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un en las próximas semanas, trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén es una prueba más del deseo de Trump de demostrar una importante revisión a posiciones estadounidenses de larga data en el escenario internacional. Como hemos dicho, los corresponsales de France 24 están situados desde lugares clave del mundo. Ellos tienen reacciones y análisis. Y también tenemos información en directo desde Jerusalén, Washington, Beirut, El Cairo, Bruselas, Moscú, Teherán y Estambul. Vamos a comenzar con Ana Garralda, nuestra corresponsal que está ubicada en este momento en Jerusalén, donde sucede la noticia. Ana, un saludo para usted y háblenos acerca de cómo está dándose esta preparación para el traslado de la embajada que se inaugura hoy allí en Jerusalén. Sí, la situación, como muy bien la habéis descrito en ese informe, desde luego es trágica. Ya hablamos de 37 muertos confirmados, según el Ministerio de Salud palestino, en Gaza y también cientos de heridos. Aquí ahora mismo Jerusalén está blindada, ya ha comenzado oficialmente esa inauguración de la embajada estadounidense en una jornada desde luego que se presenta sin duda violenta. Los palestinos de Jerusalén Este, también los de Cisjordania, han sido llamados a unirse a esas llamadas marchas del retorno con la que los palestinos sin duda muestran su humillación por este traslado de la embajada y también para conmemorar esa Nakba, esa catástrofe nacional palestina. Como decimos, una jornada trágica que se espera vaya calentándose según vayan pasando las horas. Bueno, Ana, y a propósito de eso, por favor, denos reporte acerca de cómo está la situación en la frontera de la Franja de Gaza, cuántas personas fallecidas hay, cuántos heridos, si ha aumentado en las últimas horas la tensión.
Sí, efectivamente ha aumentado muchísimo. A primera hora de la mañana había 7 muertos y rápidamente, en cuestión de una hora y media, esa cifra, como decíamos, se ha incrementado, ha aumentado hasta los 37 muertos. El ejército israelí había lanzado panfletos desde el aire pocas horas antes, advirtiendo a los gazatíes para que no se acercasen a la zona de la frontera y, sobre todo, no intentasen cruzar la valla fronteriza. Una llamada que, en cambio, sí había realizado la milicia islamista Hamás para que todos los palestinos fuesen en masa a esa frontera. En cualquier caso, hemos visto cómo en las últimas semanas sí ha habido mucha más gente acercándose a esas llamadas marchas del retorno, de las que llevamos 7 semanas. Hoy se calcula que hay entre unas 35.000 y 40.000 personas, nada que ver con esas 70 o 80.000 personas que habían acudido a esta valla fronteriza en las últimas semanas. En cualquier caso, además, el balance está siendo muy trágico, sobre todo por esos heridos, la mayoría de ellos graves por fuego real, entre los que, por cierto, también hay varios periodistas. Pues gracias a usted, Ana, por este reporte previo y vamos inmediatamente a Jerusalén, donde en este momento ya, como usted lo dijo, Ana, pues comienzan los actos de inauguración. Vamos a escuchar lo que sucede. But make no mistake, today's historic event is attributed to the vision, the courage, and the moral clarity of one person to whom we owe an enormous and eternal debt of gratitude. Actos de inauguración de la Embajada de Estados Unidos en Israel. Recordemos que hasta el día de hoy estaba ubicada en Tel Aviv, hecho que cambió por orden del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aquí algunos hechos, pues tendremos bastantes actos. Veíamos en pantalla a la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, junto a su esposo Jared Kushner, y en total es una delegación bastante amplia de estadounidenses la que participa hoy de este acto de inauguración. Más de 10 senadores de los Estados Unidos, también el jefe del Departamento del Tesoro y, pues, por supuesto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Una decisión muy polémica la que ha tomado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, puesto que Jerusalén es una ciudad muy importante no solamente para los judíos, sino también para los cristianos y, por supuesto, para las personas que practican el Islam. Y ese es el caso de los ciudadanos en Palestina y en la frontera con la Franja de Gaza. Así que estamos atentos a conocer las reacciones después de este cambio, que además es rechazado por muchas naciones, incluyendo la mayoría de países dentro de la Unión Europea, que rechazan esta postura de Estados Unidos, pues defienden que, según el derecho internacional, debería lograrse una división justa para ambas partes, tanto palestinos como judíos, después de acuerdos de paz que hasta el momento están estancados y que posiblemente pues puedan complicarse un poco más después de estos actos oficiales que estamos viendo toman lugar el día de hoy en Jerusalén. General Gadi Eisenkot. Ahora mismo estamos escuchando al embajador Friedman dando las palabras de bienvenida, justo antes de que empiecen algunos actos protocolarios, incluyendo algunas oraciones y algunos discursos. Vamos a contar con el secretario Sullivan de Estados Unidos, que hará algunos comentarios, el embajador Friedman, como vemos, que dará agradecimientos y apertura a las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien, a pesar de que había dicho que asistiría a la apertura de esta embajada, finalmente decidió enviar como emisarios a su hija Ivanka Trump y a su esposo Jared Kushner, pero, sin embargo, ha enviado un video que será proyectado en breves minutos, con 2 minutos 30 de duración, en el que da la bienvenida y pues hará lo respectivo con la apertura y la inauguración de esta embajada. También habrá palabras del secretario Munchin, quien revelará la placa de la inauguración de esta sede diplomática. También habrá un espacio para la cultura, cantos y, por supuesto, un cierre con algunas oraciones en hebreo. Vamos a continuar con este cubrimiento especial en France 24,
con algunos datos que se conocen acerca de esta región del mundo. Para Israel, Jerusalén es la capital oficial del país. Sin embargo, se considera dentro del derecho internacional y para bastantes países del globo que solamente Jerusalén Oeste sería la capital israelí, mientras que Jerusalén Este sería la capital palestina, y este es el centro de la disputa. Sabemos entonces que muchos países de la comunidad internacional no reconocen a Jerusalén como la capital israelí y solamente Jerusalén Oeste. Este lunes 14 coincide con el 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel, y la nueva embajada, que estamos viendo las imágenes en directo, va a estar ubicada en el barrio de Armona. Mientras que vemos las imágenes de lo que está sucediendo y continuamos con este cubrimiento especial en France 24, pues le quiero dar un saludo muy especial a Margarita Cadavid, internacionalista de la Universidad del Rosario, profesora en Relaciones Internacionales, que nos acompaña hoy en el estudio. Gracias, Margarita. Invitación. Pues sin más preámbulos, comencemos hablando de lo que representa esta decisión del presidente Donald Trump que se materializa hoy en el barrio Arnona de Jerusalén. Pues bueno, esta decisión, como tú lo venías diciendo, ha sido una decisión muy controvertida porque primero, pues si bien las negociaciones estaban estancadas desde el 2014, como tú ya lo habías dicho, deslegitima a Estados Unidos como un mediador para futuras negociaciones en este proceso o en futuros procesos. Pero quizás lo más grave de esto es que está matando un poco esta política que hubo en los procesos, que era la negociación de dos estados. Al reconocer de facto la capital de Jerusalén para Israel, le está quitando la posibilidad a Palestina de hacer la misma reclamación. Ahora, por otro lado, Jerusalén es un territorio que históricamente, hablamos de un territorio de más de 40 siglos de historia, son 4.000 años de historia, donde este territorio lo que ha sido y lo que ha tenido es una importancia religiosa. Tú lo venías mencionando, para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Por lo tanto, y en ese entendido, lo que se había hecho desde un principio era establecerla como ciudad internacional, un territorio que no le perteneciera a nadie porque al final les pertenece a todos. Entonces, esta decisión del Corpus Separatum que se había hecho cuando se creó el Estado de Israel el 14 de mayo y cuando se hizo la partición de los dos territorios, pues ha sido básicamente violada por los Estados Unidos al, de manera unilateral, aceptar esto. Y el problema es que ya vienen 10 países más que están apoyando a Estados Unidos y que van a empezar el traslado de sus embajadas hacia Jerusalén. Uno de los comentarios más fuertes que se hacen en medios internacionales tiene que ver con lo que usted dice, y es precisamente que esta decisión de Donald Trump cerró las puertas a la posibilidad de que haya una resolución del conflicto. Sin embargo, otras voces dirían, bueno, pero estaban estancadas, así que no tiene nada que ver con Donald Trump. Sin embargo, hay injerencia. Claro, lo que pasa es que si bien no se puede desestabilizar lo que ya está desestable, que ya este era una, digamos, estaba así, estaba estancado. 2014, llevamos 4 años en que no pasaba absolutamente nada en términos de negociaciones en el conflicto, pero lo que sí está pasando es que la posibilidad de negociación cambia. Como te decía, lo que siempre se ha hablado en el conflicto palestino-israelí es el entendido de dos estados, uno para Palestina, uno para Israel. El que no existe es el palestino. Israel ya tiene su estado con unas fronteras que son bien discutidas porque, como todos sabemos, a lo largo de las guerras Israel ha ido ampliando sus fronteras. La parte este de Jerusalén fue ocupada, hay territorios ocupados. El gran problema de Palestina es su continuidad territorial porque las zonas de ocupación no le permiten continuidad territorial. Entonces, eso ya era un problema para la creación del Estado palestino. Ahora le añadimos otro problema, y es que con esta decisión, esa idea de dos estados queda casi que borrada, aunque Donald Trump, y fíjate que Donald Trump hace poco lo dijo, yo acepto la decisión, la negociación de dos estados o la que sea que quieran los dos, pero ahí está abriendo la posibilidad. No sé si lo que se estará planteando entre líneas es la solución de un solo estado, dos naciones. El problema es cómo se va a plantear eso y qué derechos tendrán los palestinos en ese entendido, porque históricamente lo que le ha venido pasando a Palestina es que cada vez pierde más.
cada vez cada decisión va en detrimento de los intereses palestinos. Lo vamos a ver más adelante en algunos mapas que tenemos preparados en France 24, pero mientras tanto vamos a regresar a Jerusalén y a escuchar el discurso del embajador de los Estados Unidos que habla en este momento. Le dijiste a Abraham que lo harías padre de una gran nación, una nación por la cual todo el mundo sería bendecido. Ahora vemos que Israel ha sido esa bendición para todo el mundo a través de su innovación, tecnología, medicinas y energía. Pero principalmente Israel ha bendecido a este mundo al apuntarnos a ti, al único Dios verdadero, al mensaje de los profetas, de las escrituras y del Mesías. Llegamos aquí hoy dando las gracias por tu protección para esta nación, la nación de Israel, que has sido la luz de tus ojos. Y Padre, estamos agradecidos cuando pensamos en lo que pasó hace 70 años, hoy, en este momento exacto, cuando cumpliste las profecías de miles de años aquí y reuniste a tu gente en esta tierra prometida. Y queremos agradecerte especialmente por el liderazgo del primer ministro Benjamin Netanyahu y su determinación para hacer lo que sea necesario para proteger a su gente a cualquier costo. Estamos igualmente agradecidos por el trabajo de nuestro embajador, quien además representa nuestra política estadounidense de siempre estar apoyando a nuestro aliado más grande en el Medio Oriente. Y ahora, Padre, dedicamos esta embajada en la ciudad de Jerusalén, la ciudad que tú nombraste como la capital de Israel. Queremos agradecerte por el liderazgo de nuestro presidente Donald J. Trump. Sin el presidente Trump, sin su determinación, su valentía, no estaríamos aquí hoy. Y creo, Padre, que hablo por todos nosotros cuando decimos, te damos las gracias todos los días porque nos diste un presidente que está en el lado correcto de la historia, pero está al lado correcto de Dios cuando se trata de Israel. Y ahora, Padre, queremos orar por lo que se ora desde hace miles de años, por la paz de Jerusalén. Y quienes amen la ciudad prosperen, que haya paz y riqueza en sus paredes. Y damos gracias en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estábamos escuchando las palabras del pastor Jover Refers, quien entregó una bendición, y ahora escuchamos al rabí Salman Wolowik, quien también entrega la respectiva bendición. Escuchemos. A Dios Todopoderoso, que estoy aquí hoy en la Embajada de Estados Unidos de América en Israel, en la eterna capital de los judíos, Jerusalén. La verdad no se determina por la opinión popular. Es eterna, no cambia y no es relativa. La verdad soporta el paso del tiempo. Imperios, filosofías, y mientras suben y caen, los judíos nunca se han ido. Es verdad, el rey David imaginó un templo aquí y se construyó. Los profetas estuvieron durante miles de años y han tenido el hermoso nombre de esta ciudad en sus labios. Vivieron aquí, dirigieron sus oraciones aquí, eso es la verdad. Y hoy, amigos, celebramos el reconocimiento de esta verdad por un país que ha sido bendecido por Dios con influencia mundial, los Estados Unidos de América. Lo aplaudimos y le damos las gracias a los Estados Unidos de América y al presidente Donald Trump por apoyar esta verdad y por mantener su compromiso con Israel y con el mundo. Oramos que Dios Todopoderoso lo continúe bendiciendo a los Estados Unidos, a sus líderes y a su gente, y oramos porque otros países sigan su ejemplo y respeten el vínculo sagrado entre los judíos y esta ciudad,
No tenemos otra aspiración distinta a la paz, la ciudad, la belleza de Jerusalén. Sus paredes son... Volvemos con nuestra corresponsal en Jerusalén, Ana Garralda, para más información acerca de las protestas que suceden a esta hora en la frontera de la Franja de Gaza con Israel. Ana, ¿cómo avanza la jornada? Sí, de momento continuamos con esos 37 muertos en esta jornada trágica de las marchas del retorno, un día en el que los organizadores de estas protestas tenían su gran colofón. Primero para protestar por esa apertura de la embajada estadounidense, que es para los palestinos sin duda una enorme humillación, y también para acudir a esa conmemoración que se produce cada año, esa Nakba, esa catástrofe nacional para los palestinos, que como no puede ser de otra manera es la tristeza, que en cambio se podría comparar con esa alegría del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel. Está sucediendo todo, está transcurriendo todo con normalidad, tal y como estaba previsto. El despliegue de seguridad en la ciudad es enorme. De hecho, por ejemplo, los efectivos de la seguridad estadounidense, de esa delegación encabezada por Jared Kushner y por Ivanka Trump, han estado 3 meses preparando precisamente este momento, y aquí en Jerusalén de momento todo transcurre con normalidad, a pesar de esas imágenes terribles que estamos viendo desde la Franja de Gaza. Son dos caras de una realidad tremendas, ¿no? Esas muertes en la Franja de Gaza, después esa situación como si no pasara nada en Jerusalén. Y luego un apunte curioso: está previsto hoy a las 7:30 de la tarde en el Ayuntamiento de Tel Aviv que se reciba a Neta Barzilai, la israelí que ganó hace unas horas ese concurso de Eurovisión. Como decimos, dos contrastes, uno de alegría, otro de tristeza, trágico sin duda, que suelen ser habituales en esta zona del mundo, siempre bajo tensión y desde luego peculiar. Gracias, Ana, por el reporte, y vamos a continuar en el estudio de France 24. Está con nosotros Margarita Cadavid, internacionalista y profesora de la Universidad del Rosario, y se une también a nuestra mesa de trabajo Marcos Pekel, director de la comunidad judía en Colombia, profesor y columnista internacional. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes a compartir este día tan importante. Bueno, ya escuchamos acerca de las percepciones de la profesora Margarita sobre las implicaciones que puede tener este cambio de la sede de la embajada. Ahora díganos usted cuál es la importancia que reviste para el pueblo judío. Bueno, creo que lo que está haciendo el presidente Trump es reconocer lo que es obvio, que Jerusalén ha sido la capital de Israel desde la fundación del Estado en 1948, ya funcionan todas las instituciones del Estado. O sea, cualquier embajador de cualquier país que esté acreditado en Israel para sus negocios, sus reuniones, tienen que ir de todas formas a Jerusalén. Por otro lado, también recordemos que Trump, cuando hizo la declaración de reconocer a Jerusalén, él fue claro en decir que los límites definitivos de Jerusalén hacen parte de la negociación, que ha sido la posición tradicional, porque incluso hace pocos días el mismo Trump decía que los barrios árabes de Jerusalén pueden ser parte o deben ser parte de un Estado palestino cuando finalmente se crea un Estado palestino, si se crea el Estado palestino, que esperemos que sí. Por lo tanto, creo que si vemos lo que está ocurriendo, creo que esto puede ser una situación que permita aclarar los temas de la negociación, y que Jerusalén es la capital de Israel y eso no es negociable, y que puede ser la capital de Palestina también, con los barrios árabes, el día que se cree un Estado palestino. Creo que con eso Trump realmente está poniendo las cosas claras, está reconociendo lo obvio, y creo que otros países van a seguir a Estados Unidos en este caso. Pero entonces usted está de acuerdo con la solución de 2 estados. ¿Le parece bien que esté primero como capital de Israel y después se reconocería también como capital de Palestina? Es que en el año 2000, cuando se estuvo cerca de lograr un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos en la cumbre Camp David, Israel, en cabeza del primer ministro Ehud Barak y el ministro de Relaciones Exteriores Shlomo Ben-Ami, quien ha sido asesor del presidente Santos, reconocieron esa realidad, y Israel en ese momento aceptó que hubiera 2 estados, el Estado de Palestina, el Estado de Israel, conviviendo juntos uno al lado del otro, y que Jerusalén fuera la capital de ambos estados, sin que hubiera una división de la ciudad,
la soberanía estaría pues en los barrios árabes como parte del Estado palestino, los barrios judíos como parte del Estado de Israel, la ciudad vieja con unos arreglos especiales. Israel ya lo había aceptado en ese momento. El problema fue que Arafat a último momento decidió incendiar la región, no aceptó las propuestas que en ese momento hizo el presidente Clinton y estamos en las que estamos, pero obviamente que estamos de acuerdo completamente con la solución de 2 estados, que es la única posible, la única que es justa y la única que responde a las reivindicaciones de ambos pueblos. Pues vamos a hablar acerca de esas negociaciones que están estancadas desde hace varios años en minutos, pero vamos a volver nuevamente en directo a Jerusalén a los actos de inauguración de este traslado de la embajada desde Tel Aviv hasta la ciudad tan mítica y tan importante para tantas culturas. Escuchamos las palabras del secretario Sullivan de los Estados Unidos. Esta alianza entre Estados Unidos e Israel, y gracias por dejarme ser parte de ella. Gracias, señor subsecretario. El presidente Trump, quien hizo todo esto una realidad, no puede estar aquí, pero envió un mensaje para honrarnos en esta ceremonia. Por favor, veámoslo. Hace 70 años exactamente, los Estados Unidos se convirtió en la primera nación en reconocer al Estado de Israel. Hoy, oficialmente abrimos nuestra embajada en Jerusalén. Felicitaciones. Ha sido mucho tiempo. Después de declarar el Estado, Israel designó a la ciudad de Jerusalén como su capital, la capital de los judíos, que se estableció en tiempos antiguos. Es muy importante. Hoy Jerusalén es la semilla del gobierno de Israel, es el hogar del Palacio Legislativo y de la Corte Suprema de Israel, y alberga a su presidente y primer ministro. Es una nación soberana con el derecho, como todas las naciones soberanas, a determinar su propia capital. Sin embargo, por muchos años fallamos en reconocer lo obvio, en la realidad, que la capital de Israel es Jerusalén. En diciembre, bajo mi dirección, Estados Unidos finalmente y oficialmente reconoció a Jerusalén como la verdadera capital de Israel. Hoy seguimos este reconocimiento y abrimos nuestra embajada en la Tierra Santa de Jerusalén. Y la abrimos mucho antes de lo planeado. Como dije en diciembre, nuestra esperanza es la paz. Estados Unidos se mantiene completamente comprometido a facilitar un acuerdo de paz que permanezca, y seguimos apoyando el status quo en Jerusalén, también esta ciudad y toda esta nación es un testimonio del espíritu inquebrantable de los judíos. Estados Unidos siempre va a ser un gran amigo de Israel y un aliado en la causa de la libertad y la paz. Deseamos mucha suerte al embajador Friedman mientras toma su cargo en esta hermosa embajada en Jerusalén, y damos una mano a Israel de amistad, a los palestinos y a todos sus vecinos. Que haya paz. Que Dios bendiga esta embajada. Que Dios bendiga a todos los que trabajen ahí. Y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Gracias. Ahora es un honor para mí llamar al secretario del Tesoro y a Ivanka Trump respetuosamente a leer la dedicatoria.
En nombre del presidente de los Estados Unidos de América, le damos la bienvenida oficialmente y por primera vez a la Embajada de Estados Unidos aquí en Jerusalén, la capital de Israel. Gracias. Gracias, señor secretario, y gracias, Ivanka. En 1980, un hombre judío se casó con una mujer judía en Etiopía. Esa noche, la pareja compartió toda su herencia judía y avanzaron a través del desierto hasta que llegaron a Sudán. Luego avanzaron y fueron trasladados por una nave del ejército israelí hasta el territorio. Años después estuvieron a salvo de misiles que eran lanzados gracias a los equipos antiaéreos israelíes financiados por los Estados Unidos. Una de las hijas es una cantante famosa y está aquí con nosotros para cantar una gran palabra de oración. Por favor, démosle la bienvenida. Secret chord that David planned and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing. France 24 trae para ustedes la información más importante del mundo, hoy con el traslado de la Embajada de Estados Unidos desde la ciudad de Tel Aviv hasta la ciudad de Jerusalén en Israel. Vamos en este momento a comunicarnos con nuestro corresponsal en Washington, Bricio Segovia. Bricio, háblenos por favor de sus impresiones después de este mensaje que ha entregado el presidente Donald Trump por medio de un video durante estos actos de apertura. Bien, pues el presidente ha reiterado lo que ya había avanzado inicialmente al ordenar el traslado de la embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, esta polémica decisión, y eso que ha reiterado es precisamente pues decir que reconoce lo obvio, y con eso además asegura que abre esta embajada antes de lo planeado, algo que también ha querido hacer énfasis en eso, ya que inicialmente los tiempos que se estaban manejando superaban este primer mandato de Donald Trump. Por lo tanto, ha hecho un esfuerzo superior para trasladar esta embajada durante su mandato y además en un tiempo récord. Logísticamente era complicado y es por eso que inicialmente se ha trasladado tan solo parte del personal de esta embajada a Jerusalén, y en adelante, dentro de un tiempo, están buscando una nueva ubicación, un edificio más grande en el que puedan que pueda albergar a todo el personal necesario, pero eso llevará más tiempo. El objetivo, ha dicho Donald Trump, es alcanzar la paz
a través de un acuerdo de paz, y también ha dicho que apoyan Estados Unidos el status quo de Israel. Y sobre todo ha destacado algo bien importante. Ha vuelto a dar su apoyo incondicional a Israel. Ha dicho que Israel siempre va a ser un aliado importante y fuerte de Estados Unidos al que va a apoyar incondicionalmente, y eso lo estamos viendo con este gesto que ha hecho el presidente Donald Trump en esta jornada. Bricio, inicialmente se esperaba que el presidente se presentara él mismo allí y diera las palabras de apertura. Sin embargo, decidió enviar un video y además una delegación que está encabezada por su hija. Por favor, cuéntenos acerca de las personas que viajaron hasta Jerusalén. Pues ya lo avanzabas, Ángela. Su hija es una de las personas que está al frente de esta delegación para representar al presidente estadounidense, que tan solo hizo una comparecencia a través de videoconferencia. Le acompaña también su marido, es decir, el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y también asesor del presidente, el subsecretario de Estado John Sullivan, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, que además pues ya ha señalado que esta decisión de trasladar la embajada, incluso antes de este acto, pues se trataba de una situación geoestratégica para evitar, sobre todo lo asignaba a la seguridad nacional, y hablaremos de esto en un segundo. Pero también la última persona de relevancia o con cargo importante que se encuentra en esta delegación pues es el representante especial para negociaciones internacionales en la Casa Blanca, Jason Greenblatt. Decía que quería hablar de por qué es importante que se haya señalado desde Washington que se trata de una cuestión de seguridad nacional, y es que precisamente eso es el motivo por el que los presidentes anteriores declinaron la opción de trasladar la embajada. Tenían miedo de que esto pusiera en riesgo la estabilidad de la región, o que la desestabilizara más todavía, mejor dicho, y también de que se pudiera ofender a los palestinos, algo que hemos visto que ha sido el resultado de este traslado, de las protestas violentas que están teniendo lugar a lo largo de esta jornada también, y también de ese futuro que pueda albergar. Sin embargo, Donald Trump sigue confiando en que esto va a llevar a la paz y a la resolución del conflicto entre esas dos regiones. Bueno, Bricio, no olvidemos que esta decisión de Donald Trump tiene que ver con una de sus promesas de campaña. Entonces, le está cumpliendo a su gran aliado, que es Israel, pero también le está cumpliendo al pueblo de los Estados Unidos. Es una decisión que es importante para él a nivel nacional. Por supuesto, es muy importante, y además hemos visto que en estos momentos entre los republicanos hay un apoyo firme a la decisión del presidente, es decir, Donald Trump, con esta promesa de campaña. Lo único que está haciendo es, primero, marcar una serie de continuidad en su mandato, que es quiere cumplir sus promesas de campaña, y ese es uno de los ases que tiene en su manga. De hecho, no hace más que reiterar que es un presidente que está cumpliendo con sus promesas. Ya también canceló el Acuerdo de París de cambio climático, también se salió de otros acuerdos, que el acuerdo de Irán, por ejemplo, nuclear de Irán. Por lo tanto, está cumpliendo promesas, y eso es lo que reitera cada vez que saca una de la lista. Esto se une a este tipo de mandato que está ejerciendo Donald Trump, y además, como decía, porque cuenta con un apoyo muy favorable de su núcleo de votantes. Es decir, para él, en cuestiones de política interna, es un movimiento estratégico que le va a dar resultados. Esto era algo que no veían los anteriores presidentes, que, pues avalados por esa ley aprobada en el Congreso en 1995, podían perfectamente haber hecho lo mismo que ha hecho Donald Trump hoy, trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Sin embargo, no veían que el beneficio o la ganancia que pudieran tener en política interna fuera lo suficientemente justificada como para llevar a cabo esta operación que tiene muchos riesgos. Bueno, Bricio, pues muchas gracias a usted por este reporte. Volveremos con usted más adelante. Y regresamos al estudio de France 24. Profesor Marcos Pekel, sobre el cumplimiento de las promesas de Donald Trump. Creo que ha sido impecable. Trump hizo unas promesas y las está cumpliendo todas.
Y esa es su marca, independiente de cuáles sean las consecuencias o no. La de retirarse del Acuerdo del Cambio Climático de París fue una promesa de campaña y la cumplió. Retirarse del Trans-Pacific Partnership, del TPP, el primer día que se posesionó, firmó el retiro de Estados Unidos de lo que era un acuerdo en ciernes. Luego vino el acuerdo nuclear con Irán, él también fue una promesa de campaña, y la de la embajada de Israel a Jerusalén, que ha sido una promesa de campaña de todos los presidentes anteriores y ninguno la cumplió, desde Clinton, Bush, Obama, porque es una decisión que tomó el Congreso de Estados Unidos en 1995 con 98 votos a favor del Senado de hacerlo, y el presidente cada 6 meses tenía que firmar un waiver de que no lo podía hacer, no lo podía hacer. Trump decidió romper con sus antecesores y está cumpliendo sus promesas de campaña, y eso lo está marcando frente a presidentes anteriores que algunas promesas de pronto las dejaban sin cumplir. Sin embargo, Margarita, algunas de esas promesas podrían verse temerarias y lo más importante, las consecuencias que esto va a traer a nivel internacional en política, en diplomacia. ¿Cómo queda situada entonces ahora Israel después de este cambio? Bueno, pues Israel en este momento está feliz porque creo que esto es un logro para Israel sin lugar a dudas. Pero la conmemoración de la Nakba se convierte en una Nakba nuevamente. Esto es una catástrofe para la población palestina, sobre todo en el entendido que les quita la esperanza. Jerusalén fue uno de sus bastiones y caballitos de batalla y de negociación en el proceso. Hay 3 puntos en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina que eran los más sensibles, que era Jerusalén, el retorno de los refugiados y por otro lado el tema también de las zonas de ocupación. Y en este último punto de las zonas de ocupación esto marca una cuestión muy importante y es que los convenios de Ginebra lo dicen en su artículo. El territorio ocupado es ocupado durante un determinado tiempo y el ocupante no puede empezar a ejercer soberanía sobre él. Oslo ya había arreglado unas zonas A, B y C. De acuerdo a esto, en las zonas A la autoridad palestina tenía el control con unas reservas para el Estado de Israel, pero que ya las embajadas se estén trasladando a Jerusalén le está dando, como lo decía el profesor Pekel, una soberanía de facto a Israel sobre Jerusalén, y eso va a ser muy difícil cambiar después. No puede ser que en una futura negociación se vuelva a decir cuál va a ser el estatus de Jerusalén. Margarita, vamos a escuchar al presidente de la autoridad en Jerusalén, Reuven Rivlin, que está entregando un discurso en este momento. Escuchemos. Y mantenerse al lado del Estado de Israel. Nuestra nación va a seguir su camino y su liderazgo. Vamos a continuar pidiendo a Jerusalén que sea una ciudad de paz, como un hogar para todos aquellos de fe, una ciudad para todos sus residentes de todas las religiones y de todas las comunidades que comparten una ciudad que es de gran forma amada por todos. Gracias a todos y Dios los bendiga. Gracias, señor presidente Rivlin. Continuamos con el programa de la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Después de las palabras del presidente Reuven Rivlin, pues ahora vamos a escuchar al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quien hablará en pocos minutos, y después al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Continuamos con este cubrimiento especial y ustedes lo ven a través de sus pantallas de France 24, transmitiendo para toda América Latina. Y la causa de la paz regional, que mi gran buen amigo Jared Kushner, él va a ofrecer sus pensamientos en este momento histórico. Gracias, embajador. Ha hecho un gran trabajo hoy y un gran trabajo como embajador, pero hoy ha sido espectacular, así que muchas gracias. Estoy muy orgulloso de estar aquí en Jerusalén, el corazón eterno del pueblo judío.
Y estoy especialmente honrado de estar aquí como representante del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. También quiero agradecer al primer ministro Netanyahu y a Sara por estar aquí con nosotros para celebrar esta histórica ocasión. Muchas gracias. Quisiera pedirle a todos los integrantes del Congreso que están aquí y reconocer que esto no sería posible sin su trabajo a lo largo de los años. Gracias, subsecretario Sullivan, secretario del Tesoro, por su liderazgo y amistad, y por supuesto, Ivanka, gracias por todo el trabajo que haces para ayudar a tantas personas en nuestro país y en el mundo, incluyéndome a mí, así que te amo. También quiero reconocer al vicepresidente Mike Pence por su esfuerzo sin cansancio para fortalecer las relaciones entre Israel y Estados Unidos. En diciembre del año pasado, el presidente Trump anunció al mundo que Estados Unidos finalmente iba a reconocer la verdad, que Jerusalén es la capital de Israel. También declaró que íbamos a trasladar nuestra embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén y 5 meses después estamos aquí en estas tierras. Presidentes antes de él han retrocedido en su anuncio de trasladar la embajada. Este presidente entregó, porque cuando el presidente Trump hace una promesa, la mantiene. Pero hoy también demuestra el liderazgo estadounidense. Al trasladar nuestra embajada a Jerusalén, hemos mostrado al mundo otra vez que Estados Unidos puede ser de confianza. Estamos al lado de nuestros aliados y amigos y hemos demostrado que Estados Unidos va a hacer lo que es correcto, y así lo hemos hecho. Israel es una nación soberana con el derecho de determinar su capital, el mismo derecho que disfrutan otras naciones en el mundo. Y por esto Estados Unidos ha decidido fortalecer los vínculos especiales entre nuestros países. Esta historia compartida, intereses compartidos, y es inmortalizado por los principios que se comparten. Estados Unidos está junto a Israel porque ambos creemos en la libertad. Estamos juntos porque ambos creemos en los derechos humanos. Estamos juntos porque ambos creemos en la democracia, que vale la pena defender la democracia. Y Estados Unidos está con Israel porque creemos, sabemos que es lo correcto. Cuando estamos juntos por los principios y valores que compartimos, damos luz de justicia al mundo. Israel prueba cada día el poder de la libertad. Esta tierra es la única tierra en Medio Oriente en que los judíos, musulmanes y cristianos participan y adoran libremente de acuerdo a sus creencias. Israel protege la libertad de discurso y los derechos humanos. Estos son los mismos valores que Estados Unidos alaba. Estos son los valores que nos unen. Estos son los valores que además han hecho a Israel una de las naciones más vibrantes del mundo. Esta pequeña población ha avanzado en medicina, agricultura y tecnología, haciendo al mundo un lugar más próspero y seguro. Esperamos que Israel pueda compartir estas bendiciones con sus vecinos. El presidente Trump reconoció y mantuvo otra promesa el año pasado. Anunció su intención de abandonar el peligroso acuerdo nuclear. Gracias.
La agresión de Irán en la región y en todo el mundo, desde Israel a Jordania, a Egipto, Arabia Saudita y más allá. Muchos líderes están luchando para modernizar sus naciones y crear mejores vidas para su gente y confrontar las amenazas en búsqueda del bien común y oportunidades y alianzas que antes eran inimaginables. También estoy orgulloso de estar aquí como miembro del equipo que el presidente Trump ha confiado para liderar los esfuerzos de la paz entre israelíes y palestinos. Ha sido un honor trabajar con el secretario de Estado Mike Pompeo, el consejero de Seguridad Nacional, nuestro embajador David Friedman y nuestro representante especial que ha hecho un gran trabajo. También quiero reconocer a la embajadora Nikki Haley, que ha creado un nuevo día para todos. En diciembre, el presidente Trump fue claro al decir que su decisión y la celebración no representan nuestro abandono hacia la paz, para darle a nuestros hijos un futuro más brillante. Como hemos visto en las protestas del último mes e incluso hoy, esta violencia es parte del problema y no de la solución. Estados Unidos está preparado para apoyar un acuerdo de paz en todas las maneras que podamos. Creemos que es posible para que ambas partes tengan más de lo que esperan, para que todos puedan vivir a salvo, libre del miedo y con la posibilidad de perseguir sus sueños. Estados Unidos reconoce la sensibilidad alrededor de Jerusalén, una ciudad que significa tanto para tantas personas. Es una ciudad única en la historia de la civilización. Ningún otro lugar puede significar tanto para tres grandes leyendas: los musulmanes, los cristianos y los judíos. Es por eso que el presidente Trump ha llamado tantas veces, incluyendo ahora a todas las partes, a mantener el status quo, incluyendo todos los lugares sagrados. Los retos para la paz son muchos, pero personalmente he visto que la determinación de los líderes en la región y alrededor del mundo se mantiene firme. Han visto demasiado dolor, tristeza y han gastado muchas oportunidades y creen que es tiempo de probar algo mejor. A través de la historia, Jerusalén ha sido víctima de la violencia. He visto a quienes tienen intenciones malvadas instigar a la violencia, pero no tiene que ser así. Jerusalén debe seguir siendo una ciudad que traiga a toda la gente de todas las fe a respetarse, a adorarse unos a otros y a apreciar la majestuosidad de la historia y de la creación de Dios. Israel ha sido un custodio responsable de Jerusalén y ha mantenido las puertas abiertas a todos. De hecho, después de la guerra, una de las primeras adopciones fue proteger a través de una ley los lugares sagrados para los integrantes de todas las religiones. Se intentó reparar inmediatamente todos los daños en mezquitas, sinagogas e iglesias para evitar el conflicto. Cuando Israel cumple 70 años, esta esperanza de paz llega a un nuevo nivel. No tener miedo de estar junto a nuestros aliados sobre lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es la verdad. Cuando hay paz en la región, vamos a mirar hacia este día y recordar el momento en el que Estados Unidos y el reconocimiento de la verdad por parte de Estados Unidos empezó el camino. La persecución de la paz es la más noble persecución de la raza humana. Creo que
Si creemos que el futuro puede ser diferente del pasado, no estaremos condenados a revivir la historia y como las cosas fueron antes no es como deben ser ahora. No será un camino fácil y estará lleno de momentos difíciles y decisiones difíciles. Pero si soñamos en grande, si tenemos valentía, podemos cambiar la historia para muchas personas que no tienen esperanzas. Esta es una esperanza que conocemos muy de cerca. Estoy aquí como un orgulloso estadounidense. Durante la Segunda Guerra Mundial, mis abuelos huyeron de su hogar para escapar la persecución. De alguna manera resistieron y sobrevivieron. Después construyeron una nueva vida en Estados Unidos. Una tierra de oportunidades ilimitadas. En la Casa Blanca, en mi oficina, mantengo una foto de ellos en mi escritorio para ver qué pasa cuando las naciones no reconocen lo correcto de lo incorrecto y el poder que tiene Estados Unidos para voltear la mirada hacia lo que es correcto. Hoy damos otro paso histórico en esa dirección. Tengo confianza de que como resultado nuestras naciones van a ser mucho más fuertes. Nuestro pueblo va a ser más próspero y nuestros futuros van a estar llenos de una gran promesa de paz. Que Dios nos bendiga y bendiga a Israel y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Jared habló de sus abuelos, del Holocausto, a los sobrevivientes que están aquí con nosotros hoy y a aquellos que nos están viendo en televisión, quienes pensaron que este día nunca iba a llegar. Nunca podremos aliviar la pesadilla del pasado, pero esperamos que hoy les traiga algo de tranquilidad. Es ahora un gran honor para mí llamar al primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Presidente Rivlin, Secretary Menuhin, Deputy Secretary John Sullivan, Subsecretario Sullivan, Jason Greenblatt and Naomi, and your family, y su familia, Ambassador embajador David Friedman and Tammy, David Friedman and your family, y su familia, senators and members of Congress, and the governor of Florida. Senadores y We congresistas, have gobernador de no Florida. better friends in the No world. tenemos mejores You amigos stand en el for mundo. Israel and you stand Ustedes for están Jerusalem. junto Thank a you. Israel y a Jerusalén. Muchas gracias. Rabbanim, the chief rabbis of Israel, the distinguished rabbis who are here, the Distinguidos Pastors, invitados, pastores, ministers, ministros, the many friends who have come muchos here amigos from que han around llegado the world. aquí alrededor del The mundo, many friends who have los prayed for muchos this amigos day. que oraron por and have este worked for día this day. y trabajaron por este Thank you día. all. Muchas gracias a todos. And of course, Y por supuesto, I want to especially welcome quiero darle la Jared bienvenida Kushner and especialmente Ivanka Trump. a Jared Kushner y a Ivanka Trump.
Su presencia aquí hoy es un testimonio de la importancia de esta ocasión, no solo para la administración Trump, sino de una manera muy personal para ustedes. Para ustedes, cada uno de ustedes, por la búsqueda de la paz y por el presidente Trump. Gracias. Queridos amigos, qué día tan glorioso. Recuerden este momento. Esto es historia. El presidente Trump, al reconocer la historia, usted ha hecho historia. Todos estamos conmovidos profundamente. Todos estamos profundamente agradecidos. El estar aquí me hace recordar momentos maravillosos de mi niñez. הייתי הולך פה בשדות עד גבול ידוע, כי פה היה אסור ללכת יותר, זה כבר היה מסוכן. ולכן זה יום גדול. יום גדול לירושלים, יום גדול למדינת ישראל, יום שיחרט בזיכרוננו הלאומי לדורות. So I know some of you didn't follow every word I said in Hebrew. Que algunos de ustedes no saben que dije que pasé los primeros años de mi vida en este sector, una calle que no está muy lejos de aquí. Había casas encantadoras, muchos campos abiertos. Y recuerdo crecer en estos campos con mi hermano Johnny. Tenía 6 años, yo tenía 3, él me daba la mano muy fuerte. Y caminamos en esta casa maravillosa. The renowned Jewish historian was my father's teacher. Una reconocida persona era la maestra de mi padre. Of the wooden synagogue, where he and the great Israeli writer Shai Aquí donde used to pray on Shabbat. Las personas solían orar en el Shabbat. Y en este lugar exactamente But aquí, only so far, solo un poco más lejos, because my mother told me, porque mi madre me dijo, you can't go any further. No puedes avanzar más. This was near the border. It was exposed to sniper fire. Había francotiradores. That was then. Eso fue en ese entonces. This is now. Esto es Today, ahora, hoy, today, hoy. The embassy of the most powerful La embajada de la nation on nación más earth, poderosa our del greatest mundo, ally, the nuestro United States aliado of más America. grande, los Today, Estados Unidos de its América. embassy Hoy su opened embajada está abriendo aquí. What a difference. What a difference. Qué diferencia. So for me, this spot brings back Así que para mí personal este memories. lugar trae But for our recuerdos people, personales, pero para it nuestra evokes gente profound evoca collective memories of the memoria, greatest una moments memoria we have colectiva known de los on this momentos city más on a grandes hill. que hemos In conocido Jerusalem- en esta ciudad. In Jerusalén, Jerusalem, en Abram Jerusalén, passed the Abraham greatest test of faith pasó and la the prueba right más to grande be de the la fe father of our nation. y se ganó el In derecho de ser Jerusalem, el padre de King nuestra David nación. En established our Jerusalén, capital el 3,000 rey years ago. David estableció In nuestra Jerusalem, capital. King Solomon built our temple, which stood Nuestro for many rey centuries. Solomon In construyó Jerusalem, un Jewish templo. exiles from Babylon Los rebuilt the judíos temple, fueron which exiliados, stood for many more centuries. que pasó y pasaron durante muchos the siglos Maccabees más. rededicated that temple and restored Jewish sovereignty in this land. Restablecieron la soberanía And it was judía here en esta in tierra y fue aquí en Some 2,000 Jerusalén, years later, muchos the años soldiers of después, que Israel los soldados de spoke Israel three immortal hablaron words. Har habayit y salieron beyadenu. libres The de todas Temple las Mount heridas. is in our hands. La tierra está en Words nuestras manos. that lifted the spirit Las of the palabras que entire levantaron nation. el espíritu de toda We la are in nación. Jerusalem Estamos and en we are Jerusalén here to y stay. estamos aquí para quedarnos. We are here in Jerusalem, Estamos protected en by the brave Jerusalén soldiers of the protegidos Army por of los Israel.
valientes soldados del ejército de Israel, de nuestro jefe de gabinete y nuestros valientes soldados que están protegiendo las fronteras de Israel en este momento mientras estamos hablando. Les damos un saludo a todos. Y los integrantes de nuestras fuerzas de seguridad, quienes están aquí con nosotros, les damos un saludo a todos ustedes. Estamos reunidos aquí hoy para celebrar otro día histórico en la vida de esta ciudad, que sé va a tener su lugar junto a otras decisiones importantes en la historia de nuestra gente. Hace más de un siglo, la declaración de Balfour reconoció el derecho de nuestra gente a tener esta tierra, y hace 70 años el presidente Truman se convirtió en el primer líder en reconocer el nuevo Estado judío que nacía. El pasado mes de diciembre, el presidente Trump se convirtió en el primer líder mundial en reconocer a Jerusalén como nuestra capital. Y hoy Estados Unidos está abriendo su embajada aquí en Jerusalén. Gracias. Gracias, presidente Trump, por tener la valentía de mantener su promesa. Gracias, presidente Trump. Y gracias a todos para hacer la alianza entre Estados Unidos e Israel mucho más fuerte. Y gracias especialmente a usted, embajador Friedman. Gracias, David, por todo lo que hace para traer a nuestros países y a nuestra gente mucho más, acercar estos vínculos. Hoy tiene un privilegio especial. Tiene el privilegio de ser el primer embajador estadounidense en ejercer su cargo en Jerusalén. Este es un honor muy grande que será suyo por siempre. Nadie puede ser el primero de nuevo. Gracias, David. Amigos míos, este es un gran día para Israel. Es un gran día para Estados Unidos. Es un gran día para las alianzas fantásticas, pero creo que es un gran día para la paz. Quiero agradecer a Jared, Jason y David por sus esfuerzos sin cansancio hacia la paz y por sus esfuerzos sin cansancio para avanzar hacia la verdad. La verdad y la paz están interconectadas. Una paz que se construye sobre mentiras se va a caer sobre las realidades del Medio Oriente. Solo se puede construir la paz sobre la verdad. Y la verdad es que Jerusalén ha sido y siempre será la capital del pueblo judío, la capital del Estado judío. Verdad, paz y justicia. Como la justicia acá. La verdad, la justicia. Y eso es en lo que creemos. Los profetas estaban en lo cierto. So said the Lord. Eso dijo el Señor. Voy a regresar a darle a Jerusalén y deberá ser llamada la ciudad de la verdad. Que la inauguración de esta embajada de la verdad y permita que la verdad avance hacia la paz entre Israel y todos nuestros vecinos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y Dios bendiga a Jerusalén, la capital no dividida y eterna de Israel. Gracias, muchas gracias.
Thank you, Mr. Prime Minister, for those stirring words. Escuchábamos las palabras del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en esta inauguración de la Embajada de los Estados Unidos que fue trasladada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Y también escuchábamos previamente al yerno de Donald Trump, Jared Kushner, quien afirmó que debe buscarse aún así la solución de dos estados. Vamos a comunicarnos con nuestra corresponsal en el Líbano, Etel Bonet, para hablar acerca de lo que pasa con los países vecinos ante este cambio de la sede de embajada. Etel, háblenos por favor acerca de las consecuencias que trae para el Líbano este cambio de sede. Bueno, en primer lugar, esto hay que verlo en un contexto más amplio, en esa guerra proxy entre Israel y Irán, en la que medio, sin lugar a dudas, está el Líbano, o más bien la milicia Hezbollah. La situación en estos momentos en el Líbano está tranquila, pero hay una serie de factores que indican que las cosas podrían cambiar en los próximos días. Hay que tener en cuenta que Hezbollah con sus aliados han ganado las elecciones en el Líbano y están como primera fuerza en el Parlamento, lo que significa que la política libanesa se acerca más hacia Irán. También en los últimos meses Israel ha estado construyendo un muro de seguridad para blindarse completamente del Líbano y sin duda esta decisión tiene mucho que ver con la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén para de alguna manera poder prever o prevenir en este caso incidentes en la frontera o que milicianos de Hezbollah puedan cruzar al otro lado. Otro factor a tener en cuenta es la suspensión por parte de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní con el régimen de Hassan Rouhani centrado en los asuntos nacionales. Hezbollah emerge como la única fuerza para poder defender los asuntos regionales, ¿no?, de Irán. Hay que tener en cuenta todos estos factores y veremos en los próximos días qué ocurrirá, porque si la situación sigue empeorando y siguen habiendo más muertes por parte de palestinos, probablemente Hezbollah vaya a querer actuar como ya hizo en el 2006 y esto abriría un nuevo foco de tensión y probablemente una confrontación directa entre Israel y Hezbollah. Pues muchas gracias a usted, Etel, por el análisis. Vamos a continuar hablando en el estudio de France 24. Hace un rato, profesora Marisol, Margarita, usted hablaba acerca del Nakba, que se celebra el día de mañana y que traduce al español desastre desde el Islam. Vamos a ver un poco de contexto, porque para los israelíes el 14 de mayo marca el aniversario del Estado de Israel. Pero para los palestinos, el día siguiente, es decir, 15 de mayo, es conocido, como hemos dicho, como Nakba o catástrofe en árabe, cuando se produjo la expulsión de cientos de miles de palestinos de sus tierras. Veamos el informe de Catherine Bied, adaptado por Valentina Torres Sánchez. Mayo 14 de 1948. El dominio británico sobre el territorio palestino está por acabar. David Ben Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los 5 países vecinos declaran la guerra. La ciudad de Haifa y su puerto se convierten en el centro de un amargo conflicto, mientras que un nuevo Estado judío nace en la tensa atmósfera de la guerra civil. Durante la guerra árabe-israelí de 1948, más de 700.000 palestinos son forzados a exiliarse. Es la Nakba, significa catástrofe en árabe. Las fuerzas Haganá buscan a todos los árabes y las barricadas se instalan para identificar a quienes no han abandonado la ciudad. La Haganá, una organización paramilitar, constituye el núcleo de las fuerzas israelíes y es responsable de la expulsión de los palestinos. Algunos huyen por su cuenta para escapar de la violencia. Sus tierras y casas ya no les pertenecen. La mayoría van a Gaza, Jordania, Líbano o Siria. El 11 de diciembre de 1948, Naciones Unidas adopta una resolución por el derecho al regreso de los refugiados palestinos. Esto sin el permiso de Israel. 70 años después, Ibrahim Mahmoud aún vive en el campamento de Halazun, al norte de Ramala. Tenía 17 años cuando tuvo que abandonar su pueblo natal, que ahora es territorio israelí. Fuimos a las montañas, pasamos 4 o 5 noches ahí. La gente estaba perdida como ovejas sin un pastor. Prometo ante Dios que volveremos a casa. Tenemos que volver. Cada 14 de mayo, los israelíes celebran la creación de su Estado, mientras que al día siguiente, los refugiados palestinos y sus hijos conmemoran la Nakba. Ellos nunca pierden la esperanza de volver a sus tierras. Algún día regresaremos a nuestra tierra y tendremos derechos de nuevo. Continuaremos resistiendo hasta el día que volvamos.
Esta familia palestina se aferra al símbolo de su derecho a regresar, la llave de la casa que tuvo que abandonar hace 70 años. Muy bien, entonces vamos a continuar con este análisis. Vamos a retomar el tema del Nakba. Usted dice que mañana va a ser la verdadera conmemoración de esta fecha que para ellos es catastrófica. Sí, no, lo que decía yo es que si bien hoy Israel está celebrando su reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital, pues por el otro lado volvemos a tener la catástrofe del pueblo palestino que se conmemora, digamos, históricamente mañana. El 14 de mayo fue el momento en el que se crea el Estado de Israel, en el que nace el Estado de Israel, y eso desata una guerra, como bien lo decía el informe, entre los países árabes e Israel, lo cual genera una serie de desplazamientos de población. Se habla de 700.000, 750.000, las cifras difieren, depende de quién nos las dé, que tuvieron que abandonar sus casas. De hecho, el lugar donde se está inaugurando la embajada hoy está muy cerca de parte de esas casas que fueron abandonadas en ese momento. Era la antigua línea verde que separaba los dos territorios. Hay que tener en cuenta que esto tiene unas implicaciones, y es que el 63% de la población hoy en Jerusalén es judía, pero el barrio más grande que había en Jerusalén era el barrio musulmán. Entonces esto está generando unas dinámicas de repoblamiento en la zona que yo no veo cómo se podrán ahora controlar con este tipo de decisiones. Si bien de facto no cambia mucho el control que ejercía Israel sobre Jerusalén, en terreno sí están cambiando muchas cosas en las dinámicas entre las dos poblaciones. Y a mí sí me parece en lo personal que esta desesperanza que se le va creando a los palestinos genera unos nuevos brotes que, claro, violencia siempre ha habido ahí, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que hay escaladas de violencia en este conflicto. Estamos viendo lo que está pasando en este momento en Gaza, y yo verdaderamente no entiendo cómo esta decisión va a ayudar a la paz. Yo no entiendo qué están planeando o cómo esto va a reabrir unas negociaciones de paz. Profesor Marcos Pekel, en este momento nuestra corresponsal allá en Jerusalén nos reportó que ya van 41 muertos y 1.600 heridos durante las protestas en la frontera de la Franja de Gaza. Entonces, pues le reboto la pregunta de la profesora. Sí, pero entendamos que las cosas tienen un orden. En Medio Oriente la han tenido. En el año 47, cuando Naciones Unidas, una decisión que parte del derecho internacional de la Asamblea General, declara o decreta la partición del territorio en dos. Los palestinos y los árabes no aceptaron la decisión y se impusieron como objetivo. El 14 de mayo Israel declara su independencia. El objetivo era destruir ese Estado judío que bajo el derecho internacional había sido constituido por una resolución de Naciones Unidas. Es importante entender que los palestinos han sido históricamente el peor enemigo de sí mismos. Han evitado realmente llegar a una paz con Israel desde ese mismo año 48, y luego posteriormente, cuando han rechazado todo tipo de ofertas y todo tipo de procesos de paz que se han iniciado bajo distintos marcos. Lo que está pasando en Gaza es demostración de lo que le estoy diciendo. En el año 2007, Hamas, una organización que es reconocida como terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos, tomó control de la Franja de Gaza, expulsando al gobierno legítimo de la autoridad palestina. Y no fue una expulsión, fue realmente una miniguerra civil donde murieron más de 200 miembros de las fuerzas de seguridad palestinas. Hamas, una organización que se inventó los terroristas suicidas, que ese terrorismo suicida dio al traste con los acuerdos de Oslo y tomó control de la Franja de Gaza. Para Hamas, cada muerto palestino es un trofeo para mostrar a la comunidad internacional. Yo lamento realmente lo que está ocurriendo en Gaza, pero realmente para Hamas, entre más muertos, más pueden mostrar a la comunidad internacional lo que está pasando, porque los muertos son un trofeo que ellos muestran, no son seres humanos por los que ellos tienen algún sentimiento. Ha sido así desde que Hamas tomó control de la Franja de Gaza, y es lamentable que una organización como Hamas esté incitando a la violencia y llevando unas conclusiones que realmente lamento que se estén dando, pero jamás sabía qué es lo que estaba haciendo, porque esos muertos son para ellos mostrar que son parte del liderazgo palestino en su pelea interna con Fatah, que ha sido también desastrosa esa división al interior del pueblo palestino.
Pues lo que se puede decir es que definitivamente hay mucha polarización y hablando de eso vamos a comunicarnos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, quien nos tiene las reacciones desde la Unión Europea tras este traslado de embajada. Esther, un saludo para usted y háblenos acerca de cómo son los pronunciamientos desde los países que hacen parte del Eurogrupo. Pues hay cierta preocupación. La posición de la Unión Europea hasta ahora siempre se ha mantenido inalterable, que es la solución de la creación de dos estados, el futuro Estado de Palestina y el Estado de Israel, y en que Jerusalén deba ser la capital de ambos estados y no solo de Israel. Por lo tanto, cierta preocupación. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, ha reiterado en numerosas ocasiones, en nombre de toda la Unión Europea, de que está muy preocupada del traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, porque considera que no hace más que aumentar la tensión en la región, ya de por sí una región muy frágil, tal y como se está viendo en estos momentos en Gaza. Además, esto provoca también preocupación por la división que puede provocar entre la Unión Europea y Estados Unidos. Una semana después de que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear con Irán. Esther, sin embargo, no son todos los países de la Unión Europea los que están en una posición en bloque en contra de este traslado y de este reconocimiento unilateral de los Estados Unidos. Así es. De hecho, la Comisión Europea, en nombre de toda la Unión Europea, siempre ha intentado forzar una cierta unión, una posición conjunta de los 28 Estados miembros de la Unión Europea de que Jerusalén debe ser la capital de ambos estados, pero lo cierto es que es una falsa unión. Hay mucha división porque países como República Checa, Rumanía, Hungría y también Austria hoy están en la inauguración de la embajada en Jerusalén, algo que provoca ciertamente preocupación. Estos cuatro países, considerados bastante díscolos del este de la Unión Europea, forman parte de la Unión Europea, pero de hecho siempre han intentado bloquear una posición común. La última vez fue en diciembre, en que evitaron que hubiese una posición común de los 28 Estados miembros de rechazo del traslado de la embajada a Jerusalén. De hecho, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, una persona muy complicada dentro de las relaciones con la Unión Europea, porque por sus declaraciones incendiarias, de hecho, ha asegurado que la Unión Europea debe volver a sus inicios, a sus raíces judeocristianas y evitar la entrada de musulmanes, incluso de refugiados musulmanes que huyen de la guerra de Siria. Todo esto provoca mucha preocupación en la Unión Europea, aunque oficialmente la Unión Europea asegura que la posición es conjunta, pero fuera de cámara muestran mucha preocupación sobre estas declaraciones, porque estos cuatro países, de hecho, han declarado que no descartan que, de hecho, trasladen sus embajadas también a Jerusalén. Por lo tanto, rompiendo esta posición común en la Unión Europea. Gracias a usted, Esther, por su reporte y profesor Carlos Peckel tiene la palabra. No, a mí me llama la atención que Europa siempre ha estado dividida en todo, pero si algo en lo que Europa ha estado dividida es el tema del Medio Oriente. El tema del conflicto palestino-israelí. Europa no ha podido establecer una posición única y Trump está poniendo hasta a Europa contra la pared, tanto con el acuerdo nuclear con Irán, del que Estados Unidos se retiró, hasta un tema como Jerusalén, porque como decían en la nota, sí hay países que hubieran hecho ya el reconocimiento también, pero pues tratan de mantenerse dentro del bloque, pero han manifestado su intención de reconocer a Jerusalén, como los países que mencionan en la nota: Hungría, Rumania, República Checa, Polonia, incluso el mismo Italia ha mencionado de una forma u otra que podría hacerlo. Por lo tanto, Europa siempre aparece dividida y buscando un mínimo común denominador que en últimas termina a veces perjudicándola. Pues depende de la perspectiva, profesor, por supuesto. Pues la división europea es clara en todos los temas, hasta temas que competen a Europa, como el tema de Ucrania, las relaciones con Rusia. Hay países que se han opuesto a las sanciones a Rusia, y Europa se demuestra que como bloque en política exterior no ha podido nunca realmente crear una política exterior unificada, y es la dificultad, porque en últimas los estados-nación son distintos unos a otros. Vamos a ver algunas imágenes, profesora, acerca del control de territorio en la región, cómo ha cambiado a lo largo de los años. En verde vamos a ver el territorio palestino y en blanco el israelí.
Vamos a ir hasta el año 1946 en pantalla y casi la totalidad del territorio estaba en ese momento habitado por árabes. Entonces, pues vamos a esperar a que nos ayuden con las imágenes sobre eso. Pero mientras que vemos cómo ha sido el cambio del territorio palestino a lo largo de los años y como usted bien lo ha resaltado, cómo ha disminuido cada vez y aumentan los territorios ocupados, pues hablemos de un nuevo factor que entra a jugar. Estados Unidos, usted decía que podría verse como en duda para la posibilidad de negociar una solución de 2 estados, pero el país que cada vez gana más protagonismo es Rusia y la renovación de las relaciones con Benjamín Netanyahu. Sí, lo que pasa es que aquí hay que buscar lo que habría que hacer en este momento de reabrirse las negociaciones, porque en efecto, como lo hemos venido reiterando, las negociaciones estuvieron frenadas durante muchísimos años, es decir, aquí no había un proceso de paz abierto, en eso hay que ser claros, aquí no se está haciendo una reversa en el proceso de paz, porque no había proceso de paz desde el 2014, ya no había vuelto a haber casi ni siquiera diálogos entre las partes. Lo que pasa es que el que vaya a ser mediador entre Israel y Palestina tiene que ser reconocido como un mediador legítimo por las dos partes. De no ser así, no puede ser un mediador, porque entonces estaría hablando por una sola de ellas. Para los palestinos en este momento, la visión de los palestinos en este momento, inclusive del líder palestino de Mahmoud Abbas, es que se le ha dado una bofetada, y así lo expresó, a cualquier intención de paz por parte de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no será reconocido como un mediador legítimo. Ahora habrá que ver qué posición o cuál sería el plan de paz que propondría, si es que Rusia va a reemplazar como mediador a Estados Unidos, porque que mejoren las relaciones entre Israel y Rusia no implica que Rusia estaría buscando esto. Perdóname un segundo, Margarita, las relaciones entre Rusia e Israel no son nuevas. Sí. El primer país que reconoció pues de facto Israel fue la misma Unión Soviética. El famoso ministro de Naciones soviético Andrei Gromyko de Naciones Unidas fue un arduo defensor de Israel, y la relación entre Rusia y Israel vienen de vieja data también últimamente, por lo tanto no es nada nuevo. Hay muchísimos intereses estratégicos, muchos intereses en común entre Rusia e Israel, comenzando porque en muchos casos coinciden en la geopolítica de la región, el gran exilio de judíos rusos que existe en Israel, y eso no es nuevo, y Rusia en este momento, ya para ser mediador en el conflicto palestino-israelí, Estados Unidos es imprescindible, no tiene que ser el único, pero sin Estados Unidos no hay mediación posible. Estábamos viendo en pantalla entonces las imágenes de cómo ha cambiado la configuración de Palestina a lo largo de los años. Profesor, ¿qué decir acerca de ese cambio en el territorio y cómo Israel, digamos, se ha apoderado cada vez de porciones más grandes de lo que antes era Palestina? Es que eso no es así, ese mapa realmente es un mapa propagandístico que no tiene absolutamente ningún asidero en la realidad. El mapa aparece ahí como si en el año 46 Palestina fuera todo verde. En el año 46 Palestina era parte del mandato británico y no existió un estado que se llamaba Palestina, nunca ha existido un estado que se llama Palestina. Y luego el del 47 o del 49 al 67, lo que aparece en verde no era Palestina tampoco, porque Cisjordania era parte del reino de Jordania, que lo había anexado, y Gaza era parte de Egipto. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahí es un mapa que usa la propaganda palestina, que les encanta victimizarse por todo, sin entender que ellos han sido realmente los principales victimarios. Por lo tanto, ese mapa no requiere mayor análisis en este momento, porque no corresponde a la realidad. Por otro lado, si fuera palestino estaría bastante avergonzado de que esto hubiera pasado, pero no es así. Como digo, ese mapa es usado por la propaganda palestina para victimizarse, pero el mapa, nada en ese mapa es verdad. Sin embargo, sí es verdad que ha aumentado la cantidad de territorios ocupados. Los territorios que Israel ocupó en el año 67, que son Cisjordania y Gaza, que son los territorios que han sido objeto de una negociación de paz, y que, como dije antes, en el año 2000, en la cumbre Camp David, Israel aceptó entregar todo Gaza y el 96% de Cisjordania a ese Estado palestino que Arafat en últimas no quiso aceptar. Siguen siendo esos mismos territorios los de una negociación, y que esperemos que esa negociación, como dije al comienzo, y que Margarita está de acuerdo, llegue a una solución de 2 estados, en que en Cisjordania, con los intercambios territoriales, y Gaza, exista un Estado palestino, pero realmente el mapa ese no demuestra nada de eso. A mí sí me gustaría volver al mapa para mostrar unas cosas que estoy de acuerdo en parte con lo que dice Marcos, pero hay otras cosas. A ver, en efecto, Palestina hasta 1919 fue una provincia del Imperio Otomano.
Luego fue en los acuerdos secretos Sykes-Picot, Palestina se había negociado que quedara bajo el mandato británico. Después de 1919 esto pasa a ser protectorado británico, como bien lo estaba diciendo Marcos Pekel, y como protectorado, la figura de protectorado establecía que cuando esos territorios tuvieran, entre comillas, la mayoría de edad para poder convertirse en estados, porque sus niveles de desarrollo económico, político, así se lo permitieran, se les iba a entregar esa independencia. Lo que nos muestra el mapa es la distribución poblacional, es decir, entre 1900, cuando se crea el movimiento sionista en 1898, cuando viene en 1919 la declaración Balfour de 1917, y la promesa de un Estado para un hogar judío, entonces empiezan las migraciones que llegan a territorio palestino, migraciones judías, donde, y aquí estará de acuerdo usted conmigo, coexistieron las dos comunidades sin mayores inconvenientes. Los judíos llegaban, los israelíes, judíos en este momento llegaban, compraban sus territorios y ahí había una coexistencia. Luego entonces surgen grupos como el que estábamos hablando, la Haganá, y aquí ya 1947 lo que nos muestra es fundamentalmente la división del territorio que hizo la resolución 181 de Naciones Unidas. Y esa división, así como la muestra, es exactamente la que hizo Naciones Unidas. Ahí ese mapa no está dando propaganda, sino es la división el mapa 181. En 1946 no es exactamente población, porque en el año 46 la población judía en Palestina era aproximadamente 600.000 contra unos 800.000 árabes, o sea que ahí también las proporciones no cuadran. Ese mapa, como digo, es para efecto propagandístico y está completamente alejado de la realidad de esto. Luego en el año 47, el mapa de la partición, como dice Margarita, pues eso pudo ser el mapa. Si los palestinos y los árabes no hubieran querido destruir a Israel el primer día de su independencia, hoy tendríamos ese mapa del 47 tal cual está hoy, y sería ese el mapa del Estado de Israel y el Estado palestino. Como no aceptaron y buscaron destruir a Israel, vino la guerra y viene el mapa siguiente, donde realmente la parte más importante del territorio palestino, que es Cisjordania, quedó en poder del ejército del reino hashemita de Jordania, que anexó Jordania en ese momento, y no hay ninguna resolución de Naciones Unidas que le haya exigido a Jordania devolverle ese territorio a un posible Estado palestino. Gaza quedó en control de Egipto, pero Gaza no fue anexada por Egipto, por lo tanto eso nunca fue Palestina, fue Gaza y fue Egipto y fue el reino hashemita de Jordania. Bueno, ahí cuando se crea el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, un día como hoy, hace 70 años, entonces, ¿qué pasó? Lo que está diciendo el profesor Pekel, hubo una guerra, la guerra de independencia, como la llaman desde Israel, la guerra de independencia de estos 5 países árabes que atacan. Y entonces Israel declara su Estado y Palestina no. Al Palestina no declarar su Estado, ¿qué pasó? Jordania asume el control sobre Cisjordania y Egipto asume el control sobre Gaza. Pero luego, a través de las sucesivas guerras que se han presentado en el marco de este conflicto, hubo una ocupación de los territorios, entre ellos el que hoy nos compete, que es Jerusalén, en 1967. Sí, no hubo tantas guerras, fue la guerra de los 6 días del 67, donde... Perdóname, pero estuvo 1949, crisis del Suez, la del 67, sí, pero la crisis del Suez no tuvo ningún efecto sobre el territorio. Pues yo lo que les puedo decir a los dos es que hay interpretaciones para estos mapas que estamos viendo acá y está muy bien. Ese mapa no se presta ni siquiera para entender el conflicto, pues, es un mapa como digo propagandístico, por fortuna, porque hace Palestina lo que en su momento por fortuna, no era profesor Pekel, para eso sí están ustedes dos aquí y nos están iluminando bastante sobre lo que pasa con la historia de Israel y Palestina. A pesar de que hay muchísimas interpretaciones, hay varias cosas que son ciertas. No se ha declarado un Estado palestino. Lamentablemente. Ya se hizo el traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén y eso es un hecho. Ha disminuido la cantidad de asentamientos palestinos y ha aumentado la cantidad de asentamientos por parte del pueblo de Israel. Y bueno, esto es un conflicto que sigue avanzando como en esta mesa a nivel internacional y yo los invito a que vayamos en este momento a Moscú con nuestro corresponsal Xavier Colás, que nos va a hablar acerca de este participante y de estas relaciones que usted ha destacado son tan antiguas. Xavier, lo escuchamos y háblenos del papel de Vladimir Putin en todo este conflicto.
Bueno, pues sí, parece que las cosas han cambiado bastante desde antes de la Guerra Fría en lo que se refiere a la relación entre Rusia e Israel y en buena medida se debe a la buena química personal que hay desde hace años entre el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De hecho, lo vimos aquí en una imagen clarísima hace unos días, el pasado 9 de mayo en el Día de la Victoria, fue el primer ministro israelí el que estaba al lado de Putin durante el desfile de las Fuerzas Armadas luciendo la famosa cinta de San Jorge, que es esa enseña patriótica con la que se celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial, la derrota nazi. Pero no se trata solo de gestos. Por ejemplo, en los últimos días fuentes del gobierno han dejado entrever que finalmente Rusia no va a ceder, a vender, a entregar a Siria esas baterías antiaéreas que se venían anunciando desde hacía tiempo. Y también hay que tener en cuenta la actitud que ha tenido Moscú durante los últimos compases del conflicto sirio. Es verdad que tanto Moscú como Israel tienen posturas distintas en Siria, pero cuando Israel ha realizado los últimos bombardeos, Moscú ha tenido una respuesta muy templada, con algo de crítica, pero también llamando a la negociación. Nada que ver con la que tuvo ante el último ataque, por ejemplo, de Estados Unidos. Xavier, entonces, finalmente, ¿está interesado Moscú, está aspirando a ser una parte más activa dentro de estas negociaciones que están estancadas desde hace varios años? Definitivamente sí. Rusia contempla desde hace tiempo cómo Estados Unidos de alguna manera ha ido perdiendo peso en la región y al margen de algunas cosas que tienen en común que habéis señalado, como por ejemplo la cantidad de rusos que viven en Israel y que votan en las elecciones presidenciales aquí, o que el ruso sea la tercera lengua de ese país, creo que Moscú se ha dado cuenta de que no puede liderar la causa árabe, sino al contrario, ser un broker de la paz entre las distintas partes y ocupar así el espacio que antes ocupaba o que ha venido ocupando hasta ahora Estados Unidos. Gracias a usted, Xavier. Vamos a ir en unos instantes con nuestra corresponsal en Irán, Catalina Gómez, otro personaje muy importante dentro de esta discusión, pero lo escucho, profesor. No, completamente de acuerdo con lo de Rusia. Rusia obviamente se estableció como un jugador fundamental en Medio Oriente tras la guerra en Siria, al vacío que dejó Estados Unidos. Rusia en el 2015 llegó con todo a salvar a su aliado Assad, pero ya una vez Assad ya prácticamente consolidado en el poder de lo que queda de Siria, que es muy poco, tanto en gente como en infraestructura, a Irán se le convierte en una piedra en el zapato a Rusia en este momento. Lo único que no necesita Rusia es que Irán e Israel entren en un conflicto o que Israel y Hezbollah entren en un conflicto, y por lo tanto en este momento hay más divergencias entre Rusia e Irán que las que había hace un par de años, y creo que por eso el último ataque que Israel hizo y donde destruyó buena parte de la infraestructura iraní en Siria, Rusia lo dejó hacer tranquilamente. Rusia no va a interferir con Israel en ese caso. Y creo que Putin en este momento maneja una política muy realista de entender cuáles son sus intereses y no necesariamente cuáles son sus aliados. Las alianzas siempre son cambiantes. Y en este momento para Putin es mucho más importante mantener una buena relación con Israel que con Irán, que en este momento es una fuerza invasora que incluso compite con Rusia en Siria. Por lo tanto, creo que a Putin en este momento le conviene. Putin dejó que Israel golpeara a Irán. Dijo, golpéenlos duro para que ellos sepan a qué se están enfrentando, y creo que en ese sentido Putin usó Maquiavelo en su mejor expresión y va a seguir siendo un jugador esencial. Profesora, ¿cuál es el papel de Hezbollah? Un adelanto antes de hablar con nuestra corresponsal. Bueno, Hezbollah siempre clamó no ser un brazo armado de Irán, pero terminó entrando en Siria, colaborando con la posición del régimen de Bashar al-Assad y el apoyo al régimen, el régimen de Irán apoyando a Bashar al-Assad. Hezbollah ha sido una piedra en el zapato para Israel durante muchos años, y la famosa guerra de los 33 días dejó muy mal parado a Israel frente a Hezbollah. Hezbollah siempre ha alegado que su objetivo y su lucha era hacer que se retiraran del sur del Líbano las tropas israelíes que se habían establecido ahí por razones de seguridad. Y en ese marco empieza una lucha. Con la elección actual, donde, como nos explicaban hace poco, Hezbollah queda
como el partido mayoritario dentro del Parlamento, pues la política en este momento para Israel y las relaciones son muy tensas, porque es probable que con lo que está pasando con la marcha del retorno en este momento, que ya no sé a esta hora cuántos muertos llevamos, había 37 a las 9 de la mañana. Íbamos 41. 41, exactamente, más de 500 heridos según el Ministerio de Salud en Gaza. Entonces, si Hezbollah, como lo decía la corresponsal en el Líbano, decide adoptar alguna acción, vamos a tener ahora es posible que haya, por supuesto, una respuesta israelí. Pues que nos lo diga nuestra corresponsal Catalina Gómez, que está en este momento en Teherán, Irán. Catalina, un saludo para usted y, por favor, consecuencias que esto tiene en la política internacional con lo que se relaciona con Irán. Quisiera agregar lo que dijo el profesor, porque a mí me parece que hay varias imprecisiones, porque no hay que recordar, por más que uno critique o no la participación de Irán en Siria, invasora como tal no se le puede llamar porque está invitada por el régimen sirio, tan invitada como lo está Rusia. De hecho, en el 2015 es Irán el que va a llevar el mensaje de Bashar al-Assad a decirle a los rusos que necesitan que entren a Siria, porque en aquel momento el ejército de Bashar al-Assad estaba en un punto bastante crítico. Y entre Irán y Siria vieron que la única opción que ellos tenían para salvarse era la entrada de Rusia, como fue, y eso cambió los balances y las fuerzas dentro de Siria. Entonces yo creo que eso hay que dejarlo bastante importante. Y también me gustaría aclarar que hablando en Teherán, a diferencia de lo que uno piensa, las relaciones entre Rusia e Irán son mucho mejores hoy que lo que eran hace 3 o 4 años, incluso hace 10. La desconfianza entre ambas naciones ha sido histórica, ellos no confían el uno en el otro. De hecho, en el 2015, cuando Irán va a pedirle a Rusia que entre a Siria, lo hace sabiendo que posiblemente Rusia no es su principal amigo, pero lo necesitaba. Hoy en día, con el abandono que tiene Estados Unidos del pacto nuclear, son los rusos los que están tratando también de defenderlo. Entonces, una cosa es, los rusos y los iraníes tienen bastante claro, una cosa es su relación con Israel y otra cosa es su relación en los otros aspectos de la región. Y bien, hablando de lo que dice Irán en el aspecto ya relacionado con lo que está pasando hoy en Jerusalén, obviamente esto para Irán lo han condenado de todas las formas, han dicho que esto es una gran desgracia, el presidente Rouhani lo ha dicho que esto es una decisión equivocada, ilegítima, provocativa y muy peligrosa para la región, porque de todas maneras no nos olvidemos las situaciones de encuentro y de choque que han habido en las últimas semanas, los ataques de Israel a las bases iraníes en Siria, la respuesta de Irán y luego el fin del ataque nuclear. Entonces los iraníes ven que este es un momento muy sensitivo de la región y que esto puede llegar a ser muy peligroso. Catalina, usted ha sido enviada por France 24 durante la última semana para cubrir las elecciones de Irak, está en este momento desde Erbil, pero ha recibido allí donde está todas las reacciones que suceden en Irán. El mensaje de Estados Unidos para Irán con la apertura de esta nueva sede o el cambio de sede de la embajada y sobre todo pocos días después de haber decidido que salía definitivamente del acuerdo nuclear con Irán, pues ¿cuál es? Pues no, la respuesta es absolutamente de condena, o sea, de condena desde usted donde la mire. El viernes pasado hubo una gran manifestación en Teherán y hay una cosa que no se puede olvidar. Desde la fundación de la República Islámica en Irán, una de sus defensas y uno de sus lemas ha sido la defensa del pueblo palestino y contra la ocupación de Jerusalén. De hecho, el último viernes de Ramadán, cada año que se llama el Día de Quds en Irán y se celebra en otros países del mundo árabe, cientos de miles de personas salen a la calle a protestar por esto. Y hay una cosa que a mí me ha impactado en estos años que yo llevo viviendo en Irán. Muchas veces esas manifestaciones son solamente, asisten a ellas aquellos bastante leales al régimen que trabajan con el Estado y con las instituciones. En aquel día sale todo tipo de personas de la población civil iraní, porque este es un aspecto que realmente toca al iraní como tal, es bastante comprometido con la causa palestina, se afecta muchísimo. Entonces, lo que han dicho todas las instituciones hoy en Irán es que esto no solamente lo condenan, sino que han dejado en evidencia de que esto puede ser una provocación y que las consecuencias en un futuro pueden ser peligrosas, como ya lo decía anteriormente. Gracias a usted, Catalina. ¿Y consecuencias peligrosas, profesora?
Está de acuerdo con esto que digo yo. Yo creo que esto sí es una clara provocación. Me parece también innecesaria en muchos sentidos, porque como digo, de facto había un control ya sobre Jerusalén. Lo cierto es que simbólicamente lo que esto representa en el espíritu de ambos pueblos, pues es las dos caras de la misma moneda. Para Israel es por supuesto un triunfo, para el pueblo palestino es la desesperanza y el abandono internacional que siempre ha sentido, aunque hay algunos países que apoyan, no lo han podido apoyar en bloque, como la Unión Europea, como bien lo explicaban, pero ciertamente es probable que haya oleada de violencia, como siempre ha pasado en el conflicto, pero una exacerbación mayor. Ya había por ahí un video circulando del nuevo líder de Al-Qaeda haciendo un nuevo llamado a la yihad como resultado de este traslado de la capital. Y digamos que a futuro yo sí creo que esto está matando cualquier posibilidad de la solución de dos estados, porque ya teníamos un problema que era la continuidad territorial por cuenta de las zonas de ocupación. Ahora vamos a tener un nuevo problema que es el tema de la capital, sumado a los problemas que ya existían, que es el retorno de los refugiados y el control y la devolución pues de otros territorios que están en manos del control israelí. Profesor Marcos, ¿qué puede hacer Israel para aportar en este conflicto, dada su posición en este momento? Bueno, primero que todo, yo sí no me pliego a tantas profecías que hay siempre, que esto va a ser el fin del mundo. Realmente no es así. Una vez se establezca la embajada, se establecerá y habrá una nueva realidad, y sobre esa realidad habrá que empezar a negociar. Esa realidad es que Jerusalén fue reconocida por Estados Unidos, otros países lo han hecho y lo harán seguramente, y esa es la nueva realidad donde toca empezar a negociar. Los palestinos han desperdiciado todas las oportunidades que han tenido de tener la paz con base en la solución de dos estados, porque entre otras están divididos porque Hamas ni siquiera reconoce a Israel. Hamas quiere expulsar a los judíos de Israel y volver a crear un estado basado en la Sharia. Pues eso es lo que ellos quieren. La división palestina ha sido perniciosa. Por lo tanto, yo no me pliego a tanta profecía. Israel ha estado siempre abierto a negociaciones de paz que tengan en cuenta sus intereses también, y sus intereses son la seguridad, pero mientras Hamas siga utilizando el terrorismo, utilizando a los civiles como escudos humanos, mandando a los civiles utilizando a los muertos palestinos como trofeos, pues va a ser difícil realmente llegar a una negociación. Pero hoy se creó una nueva realidad y sobre esa realidad hay que negociar. Y si existe la voluntad política de lograr la solución de dos estados, que es lo que toda la comunidad internacional quiere, pues se va a lograr. Si los palestinos lo quieren, lo van a lograr. Si no lo quieren, no se va a lograr, independiente si la embajada de Estados Unidos está en Jerusalén o está donde sea. Hoy se creó una nueva realidad y esa es la realidad sobre la cual se puede y se tiene que negociar. Vamos a continuar con más información en France 24, imágenes que tenemos preparadas para ustedes, porque así como Estados Unidos, otras naciones han anunciado que trasladarán su embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén, ya lo hemos hablado aquí. Guatemala desplazará su sede diplomática el próximo 16 de mayo y Paraguay también informó su traslado, pero hasta el momento no ha dado a conocer la fecha en la que esto va a suceder. Tenemos entonces ahí algunos países que ya se han animado a continuar con la iniciativa de Estados Unidos, y uno de los datos que se mencionaba durante el acto de apertura, lo dijo nuestro corresponsal Bricio Segovia y lo repitió usted, profesora Margarita, y es que es preocupante que hay algunos países miembros integrantes de la Unión Europea que estaban presentes en estos actos de apertura. Bueno, preocupante por supuesto para los que no están de acuerdo con esta modificación. Sí, en efecto, lo decíamos ya, Austria, Hungría, República Checa y Rumania se desalinearon de la posición de la Unión Europea. República Checa incluso creo que estuvo discutiendo la posibilidad, junto con Rumania, de hacer el traslado de la presión de Bruselas evitó que hicieran realmente el traslado, porque sí mostraría un completo rompimiento, pero han declarado que apoyan el hecho de que Jerusalén sea la capital de Israel, pero no estuvieron presentes en el acto hoy. No va a la acción. Sí. Vamos a continuar haciendo gira por los países que están cercanos a este conflicto. Vamos ahora a desplazarnos hasta Estambul, en Turquía. Allí está nuestra corresponsal Pilar Cebrián. Pilar, la saludo desde el set de France 24 y le quiero preguntar por la reacción de Erdogan, que sabemos que ha dicho en varias oportunidades que es un defensor de la causa palestina. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Pues así es. Tanto Erdogan como otros miembros del gobierno turco han condenado especialmente los incidentes que están teniendo
hoy lugar en la Franja de Gaza. Erdogan también ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para detener, ha dicho, la creciente agresión del ejército israelí en la Franja de Gaza, ha dicho el presidente turco hoy en Londres, donde se encuentra de visita. En cuanto a Estados Unidos, Erdogan ha dicho hoy que está perdiendo su papel de mediador en los procesos de paz en Oriente Medio. Ha dicho también que la decisión de trasladar la embajada a Jerusalén es un gesto que sin duda está violando, dice, la ley internacional y también las resoluciones de Naciones Unidas. En los últimos meses, desde que Trump hiciera pública su decisión de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, Erdogan se ha manifestado en varias ocasiones al respecto. Incluso llevó este asunto a un encuentro que tuvo con el Papa Francisco y dijo que tanto él como el Papa serían los garantes y se encargarían de mantener el status quo de la ciudad de Jerusalén. Como decís, Turquía siempre ha sido un país que ha llevado muy a gala defender la causa palestina y desde luego es no solamente desde un punto de vista humanitario, ya que hay un montón de organizaciones caritativas turcas, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, sino también desde un punto de vista ideológico, ya que el gobierno turco siempre ha permitido que grupos políticos palestinos, como por ejemplo Hamas, que recordemos que es una organización considerada como grupo terrorista por Estados Unidos y también por la Unión Europea, pues el gobierno turco ha permitido no solamente que abran oficinas aquí en el territorio de Turquía, sino también que lleven a cabo sus proyectos políticos desde este país. Patricia, Pilar, algo que también es cierto es que las relaciones entre Turquía e Israel se retomaron o se refortalecieron hace poco más de 2 años. ¿Qué pasa ahora después de esta modificación diplomática? Sí, bueno, recordemos que Turquía e Israel tuvieron una ruptura diplomática después de los incidentes ocurridos en la flotilla de Gaza. Recordemos que este fue un barco cargado de ayuda humanitaria en el año 2010 que pretendía alcanzar las costas de la Franja de Gaza y que, sin embargo, fue asaltado por la Marina israelí. Este incidente se saldó con 10 activistas turcos que murieron y tuvo unas importantes repercusiones en las relaciones de ambos países. Inmediatamente después, el gobierno turco rompió las relaciones bilaterales, también se impusieron algunas sanciones y se expulsó al embajador israelí. Sin embargo, hace apenas 2 años, en el año 2016, se recuperaron las relaciones diplomáticas, fundamentalmente motivadas por cuestiones económicas, ya que este proceso de reconciliación se produjo después de que Israel descubriera una de las reservas de gas más importantes en el Mediterráneo y también Turquía quería continuar con sus proyectos de reconstrucción en la Franja de Gaza. Por ello es muy probable que la cuestión de la embajada, aunque sí que va a mantener la tensión dialéctica por parte del presidente turco, y es muy probable que en los próximos días vamos a seguir escuchando fuertes declaraciones contra Estados Unidos y contra Israel, es muy probable que no influyan en las relaciones económicas y diplomáticas de ambos países, porque en un momento como en el que estamos, de reconfiguración de alianzas en Oriente Medio, ambos países, al menos en el plano económico, se necesitan. Gracias a usted, Pilar Cebrián, desde Estambul, Turquía. Ya llegamos al final, entonces les voy a pedir a cada uno una conclusión breve acerca de toda esta discusión para que podamos continuar con este cubrimiento a medida que pasen los días. Pues sí, seguiremos oyendo del Medio Oriente por mucho tiempo porque eso es lo que pasa allá. Como digo, se crea una nueva realidad y sobre esa nueva realidad es sobre la que habrá que retomar el proceso de negociación, pero creemos que el Medio Oriente es mucho más que Israel. O sea, estaban hablando de Turquía ahorita, Erdogan, el nuevo sultán otomano, realmente acabó con la democracia en Turquía y de vez en cuando profiere declaraciones contra Israel porque eso es suyo, pero más de 300.000 israelíes viajan cada año a Turquía de turismo, las relaciones comerciales crecen cada año, por lo tanto la presencia de Erdogan en eso pues es bastante negativa, diría yo. Como digo, esperemos que la solución de 2 estados se implemente algún día bajo la nueva realidad que comenzó hoy, 14 de mayo de 2018. En efecto, estoy de acuerdo con el profesor Pekel en que hoy hay una nueva realidad de facto, una nueva realidad que está haciendo mucho daño en términos de derecho internacional, porque se está pasando por encima de varias resoluciones de los convenios de Ginebra. En esa nueva realidad de facto, yo sí me atrevo a hacer profecías, no veo tan
cercana a la solución de dos estados por las razones que ya he esbozado aquí. Y si bien el Medio Oriente es una región bastante amplia que incluso ya se extiende, no es solamente Medio Oriente, sino MENA, Medio Oriente y el norte de África, tenemos uno de los puntos más importantes dentro de la región y que más determina muchos de los elementos que tenemos ahí, que es el conflicto entre Israel y Palestina, aunque hay otros temas fundamentales como es Irán. Las elecciones en Irak marcarán mucho, porque las elecciones en Irak en este momento está punteando uno de los líderes chiitas, que eso estaría contribuyendo a digamos, fortalecimiento de la región chiita del Medio Oriente. Entonces vamos a tener muchos elementos aquí para analizar a largo plazo. Lo cierto es que vamos a ver hasta que la situación vuelva y se asiente, como suele suceder. Yo creo que vamos a tener unas escaramuzas muy fuertes. Empieza el Ramadán, mañana creo que es la fecha de inicio del Ramadán, y aquí se empiezan a mover muchos discursos dentro de las mezquitas y hay mucho espíritu digamos, desesperanzado en este momento por el tema de Jerusalén. Pues estaremos aquí para analizar la situación y para tener, como es correcto, los dos puntos de vista. Gracias a usted, Marcos Pekel y Margarita Cadavid, analistas internacionales que nos acompañan el día de hoy en France 24. Ustedes recuerden que a las 7:15 de la noche, hora Quito, Bogotá y Lima, tendremos un nuevo análisis y un nuevo especial acerca del traslado de la Embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv hasta Israel. Y durante toda esta semana ustedes podrán ver en nuestros informativos, tanto en la mañana como en la noche, nuestro especial sobre historias de Israel y Palestina, a propósito del aniversario número 70 de la fundación de este estado y mañana 15 del Nakba, nombrado por los palestinos. Es todo por el momento, quédense con nosotros, continuamos en France 24.